Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo lo que sea, todo, absolutamente todo, hasta el aire que respiramos, que es una exageración, pero no lo es tanto. Pues digo yo exageración en el sentido en que lo pongo como ejemplo para decir que absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. ¿Qué tal, por ejemplo, lo que se va a debatir en el Congreso de la República, ya en plenarias de Senado y Cámara, que es la reforma tributaria? Tiene que ver con plata. Está pensando el gobierno de Gustavo Petro en hacer esta reforma tributaria para allegar más de 25 billones de pesos. Bueno, bajó un poquitico, como 22 billones de pesos. Sin embargo, es una plata considerable que va a salir del bolsillo de los colombianos, de las personas jurídicas y de las personas naturales. Eso no tiene vuelta de hoja, o sea, de nosotros. Hay una, digamos, una dificultad desde el punto de vista del gobierno de Gustavo Petro, porque se supone que la planadora en el Congreso de la República, y se le dice planadora en el sentido de que la mayoría de los partidos y movimientos están con Gustavo Petro, esa planadora como que no está muy de acuerdo con la reforma tributaria que ha propuesto este gobierno. De hecho, el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo, y líder del Partido Liberal, no está muy de acuerdo, y no más a esta hora deben estar reuniéndose en Bogotá con todos los congresistas liberales para analizar esa propuesta de reforma tributaria, ese proyecto de reforma tributaria. Empezando porque César Gaviria dice que no deberían pensarse en recoger 22 billones de pesos, sino en 10 billones de pesos. Habla de cosas como que la tributación de las personas naturales, los impuestos a las pensiones, y al patrimonio, a otros como el ICA y el 4x1000, son puntos en los que no está de acuerdo el expresidente de la República, César Gaviria Trujillo. El partido de la U tampoco está de acuerdo. Bueno, en fin, empiezo con esta consideración inicial, porque es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Si logro comunicarme finalmente con nuestro invitado de hoy, que es el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Cristian Garcés Aljure, con quien hemos tenido algo de dificultad para comunicarnos. Enseguida, en el transcurso del programa, esperamos tenerlo acá para que hablemos desde el punto de vista del Partido Centro Democrático, que ustedes saben es el partido que está definido en la oposición, el que no está de acuerdo en nada, en absolutamente nada de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Bueno, mientras tanto, vamos a una información local que está relacionada con el Hospital General de Medellín. Hay gran satisfacción por parte de los miembros, de los directivos, el equipo médico, el equipo paramédico, el equipo administrativo, todos. Hay una gran satisfacción porque el ICONTEC ha ratificado la acreditación en salud al Hospital General de Medellín. La Junta Nacional de Acreditación del ICONTEC, quiere decir Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, aprobó mantener la categoría de institución acreditada y el certificado de acreditación en salud al Hospital General de Medellín, con base en lo establecido en algunos decretos y algunas resoluciones que le dan fuerza legal, fuerza jurídica a la decisión que ha tomado el ICONTEC. Vuelvo a decir, de ratificar la acreditación en salud al Hospital General de Medellín. En nombre de todo el personal de esta entidad hospitalaria pública, habla Mario Fernando Córdoba Pérez, quien es el gerente del Hospital General de Medellín. Hoy en el Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, estamos de fiesta, estamos felices.
Nos complace contarle a toda la comunidad que nuevamente el ICONTEC nos ha renovado nuestra acreditación. Somos un hospital acreditado en salud. Somos y fuimos el primer hospital público acreditado en Colombia desde el año 2005. Nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, la dedicación de todos nuestros compañeros, desde el más humilde trabajador hasta la gerencia, hemos aportado y hemos colaborado. Estamos felices porque el Hospital General de Medellín continúa con la acreditación. Seguimos trabajando en beneficio de la comunidad con altos estándares de calidad. Felicitaciones, gerente, felicitaciones a todo el equipo médico, paramédico, administrativo y general del Hospital General de Medellín. Maravilloso, porque finalmente el que sale ganando es el usuario, el paciente, el que va allí a un hospital con el problema de salud, que eso baja en todo sentido, integralmente baja, moral, espiritual, anímicamente, en todo sentido, y si se encuentra con un hospital acreditado es porque todos los procesos definitivamente apuntan a que esa persona salga otra vez íntegra, puedo mencionarlo, integralmente fortalecido en cuanto a la salud física, mental, moral, espiritual y emocional. A propósito del Hospital General de Medellín, durante 3 días va a abordar temas de interés en este simposio, actualización Hospital General de Medellín S, empresa social del Estado. 3 días en que se abordarán temas de interés para estudiantes, profesionales y afines al sector en el simposio de actualización HGM 22. Invitación pues para todos los interesados. Antes de irnos a mensajes, esta invitación a inscribirse en los programas de pregrado del Institución Universitaria Pascual Bravo. Ahí están viendo ustedes en pantalla la dirección a la cual pueden ingresar para inscribirse a cualquiera de sus programas de pregrado. Ya están abiertas las inscripciones. www.pascualbravo.edu.co www.pascualbravo.edu.co. Escrite ya. Dice Pascual Bravo, tradición, transformación e innovación, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Contraloría General de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Y ya estamos con nuestro invitado, el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Él es representante por el Departamento del Valle del Cauca, Cristian Garcés Aljure. Representante, bienvenido a Sinergia Informativa. Buenas tardes, Roger. Muchas gracias por esta invitación para discutir con usted y con todos los televidentes los temas que consideren pertinentes. El primero es el que yo empecé ya introduciendo en Sinergia Informativa y es el de la reforma tributaria, que tiene peros y reparos, empezando pues por el que acaba de mencionar del Partido Liberal, el Partido de la U. Ustedes, lo dije también yo ahorita, pues Centro Democrático, obviamente por estar firmemente en la oposición, pues tiene hartos reparos. Pero usted que hace parte precisamente de la Comisión de Económica, cuéntenos cuáles son los reparos de ustedes a esta reforma. Primero que todo, que no se necesita una reforma tributaria, dado que en este momento tenemos un presupuesto que se ha aprobado de 405 billones de pesos. Es el presupuesto más alto de la historia. Comparado con el del año pasado, son más de 50 billones que se han aumentado. Inclusive eso lo presentó el anterior presidente Iván Duque a la Cámara. Se le aumentaron 14 billones en la discusión para un total de 405 billones de pesos. Entonces hay suficiente presupuesto para enfrentar los grandes retos y las inversiones sociales que necesita nuestro país. Obviamente siempre se va a requerir más recursos. Eso pasa en Colombia, que es un país pobre, y en cualquier potencia en el mundo. Segundo, una reforma tributaria que golpea
el bolsillo de los colombianos, que golpea a las empresas, cuando se empieza a frenar nuestra economía, cuando se habla de una reforma, de una recesión mundial, cuando hoy sabemos que la situación económica de nuestro país es que se viene una crisis, una recesión, nosotros creemos que no se debe afectar con una reforma tributaria. Y por el otro lado, pues Roger, ya hay muchos temas ahí en lo que se está haciendo la reforma, que yo pienso que empezaron con 25 billones de pesos, lo bajaron a 22 billones. De pronto, si lo bajaran a 10 billones, podría uno entrar a mirar para qué se quieren recaudar esos recursos. Porque es que se está afectando los tenderos, se está afectando la canasta familiar, porque los impuestos a los plásticos, a las bebidas gaseosas, entre otros, son productos que impactan la canasta familiar, son productos que consume mucho el pueblo colombiano. Y lo más grave de todo es que las empresas en Colombia están pidiendo que no se les afecte con la reforma tributaria. Entonces, esto es de mucho cuidado. Y vuelvo y repito, si estamos en este momento desacelerándonos, si se viene una recesión mundial, si se sabe que el próximo año la situación económica va a estar regular y posiblemente mal, uno cómo va a quitarle del bolsillo a los colombianos y a las empresas más dinero. Mejor dicho, la frase muy sabia de al caído caerle sería más o menos lo que ocurriría con esto. Déjeme, yo me devuelvo a la primera parte de su intervención cuando habló del presupuesto. La inquietud es la siguiente. Cuando hablamos de presupuesto es lo que se supone, lo que se presupone, lo que se espera, porque cuando hablamos de esta cantidad de dinero, más de 105 billones de 405 billones de pesos, es lo que se espera gastar. Entonces, ahí no me suena mucho pues como el argumento suyo, el representante Cristian Garcés. Es que la reforma tributaria que se está discutiendo es para aumentar todavía más 22 billones de pesos. Entonces tenemos un Estado que quiere gastar, 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 y por el otro lado apretar, apretar, apretar a los trabajadores formales y a las empresas formales. Y entonces ahí es donde estamos generando la inconveniencia en momentos donde se viene una desaceleración de nuestra economía que ya se siente, y en momentos donde se habla de una recesión mundial que si cae el mundo, pues obviamente nosotros vamos a estar ahí en esa crisis económica. Entonces, y hablo de lo formal porque esto es uno de los problemas que tenemos en nuestro país. Resulta que la mitad de la población ocupada, la mitad de las empresas en Colombia, el promedio nos da en que son informales. Entonces, es una población, nomás la mitad de los formales, la mitad de la gente ocupada, pero la mitad de la gente ocupada y la mitad de las empresas formales son las que pagan los impuestos. Hay una gran población que no paga impuestos, y a eso entonces estamos siempre apretando a los mismos, y esto tiene que solucionarse tarde o temprano en nuestro país. Me recuerda mucho lo que usted dice, representante Garcés Alure, algo que escribíamos ayer y publicábamos en www.sinergiainformativa.com.co del exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien decía que sobre esta reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro, sobre la reforma tributaria del Gustavo Petro, los colombianos esperaban un estilo nuevo de gobernar, que fuera capaz de recortar gastos inútiles y menos derroche. Mejor dicho, 3 palabras: esperaba un gobierno menos alcabalero, improductivo y burocrático. Así lo ve. Me sonó lo que usted acaba de decir, algo parecido. Gobierno alcabalero, improductivo y burocrático. Imagínense que ayer ya radicaron el proyecto de ley para crear ahora el Ministerio de la Equidad. Entonces, ¿cuánto va a costar eso? ¿Cuánto va a costar eso? Nosotros ya tenemos el Departamento para la Prosperidad Social, que busca articular a entidades como el ICBF, que mantiene todo el programa de subsidios a los jóvenes,
a los adultos mayores, Familias en Acción, entre otros programas del gobierno. Entonces, aquí se cree que creando burocracia, aumentando el gasto en funcionamiento, vamos a luchar contra la pobreza. No, la pobreza la acabamos es cuando nosotros creamos más empresa, que esas empresas creen más empleo, cuando crecemos las empresas que tenemos para generar más empleo. Esa es la lucha contra la pobreza. Pero este gobierno cree que vamos a salir de la pobreza es a punta de subsidio y a punta de apretar con impuestos a las personas que tienen un trabajo formal y a nuestras empresas. Y ahí se equivocan. Yo estoy de acuerdo, obviamente, en que los que tengan mayores ingresos en nuestro país, pues sean los que más pagan impuestos. De eso nosotros no nos oponemos a eso. Obviamente debe ser así. Pero el problema es que uno tiene que saber cuándo es conveniente aumentar los impuestos y hasta dónde podemos aumentar los impuestos. Y ya las empresas de Colombia son de las que más pagan en los países con los cuales nosotros competimos. Mejor dicho, también no recuerdo a quién, otro artículo en www.sinergiainformativa.com.co hablando sobre efecto inmediato con esta reforma tributaria es golpe duro a las empresas, golpe duro al empleo, empobrecimiento. Correcto, es que además aquí yo quiero aprovechar para hacer una mención de algo que a mí me tiene muy preocupado. Es que fuera de que están golpeando la economía colombiana, mire el dólar disparado. Ahí salió a decir una de las empresas en el mundo que se encargan de calificarnos económicamente, a salir a decir que los trinos de Petro no ayudan en nada. Porque es que los trinos de Petro, sumado a las declaraciones de sus ministros como la ministra de Minas, todo este ambiente de incertidumbre que están generando en Colombia sobre la economía, que una reforma laboral cargándole más a los empresarios, que una reforma tributaria excesiva, es la más costosa de la historia de Colombia, que no van a seguir haciendo contratos para explorar, para encontrar más gas y petróleo, que quieren acabar el petróleo cuando el petróleo hoy sostiene nuestra economía colombiana. Todas esas noticias negativas tienen disparado el dólar, están haciendo que cantidad de empresarios saquen sus dineros del país, están debilitando nuestra economía. Y por el otro lado, están poniendo en duda la seguridad nacional, porque este gobierno, en vez de decir que va a enfrentar a los grupos armados, que va a garantizar la seguridad en nuestros barrios, que va a estar al lado del ciudadano, al lado del comerciante, protegiéndolo de los robos, de los homicidios, de la extorsión, este gobierno habla es de sentarse con los narcotraficantes, de tener la extradición, de disminuirle las penas si salen de los grupos armados, como si en un país que tiene cerca de 200.000 hectáreas de coca, de marihuana, nosotros fuéramos entonces a desaparecer los narcos porque simplemente unos jefes narcotraficantes deciden retirarse y les damos unos beneficios. Pues si esas matas de coca y de marihuana siguen sembradas, aparecerán nuevos narcos que reemplazarán a estos que hoy están, que son los más sangrientos y son los que lideran el negocio del narcotráfico en nuestro país. Ya quedó demostrado con la falsa paz que se firmó en el gobierno de Santos, donde los líderes de las FARC se retiraron del negocio de la subversión y el narcotráfico y fueron reemplazados por otros, unos inclusive de las mismas disidencias de la FARC o se fortalecieron otros grupos en nuestro país. Entonces, si nosotros no nos ponemos alerta, si nosotros no criticamos el gobierno, no le mostramos nuestra inconformidad, no salimos a marchar para protestar que nos están debilitando la seguridad nacional y nos están debilitando la economía, ¿a dónde vamos a llegar, Roger, en estos 4 años? 4.856 pesos con 82 centavos para los que no tengan la información el día de hoy en lo que está cotizado el dólar. 4.856 pesos con 82 centavos. Lo dicho, vamos para los 5.000 pesos, la cosa aterradora. Pero ya que mencionó usted marihuana, usted fue ponente de ese proyecto de ley que terminó finalmente con con aprobación en la Cámara de Representantes en segundo debate del proyecto de legalización del consumo recreativo de la marihuana. Su concepto al respecto, representante. Nosotros fuimos
proponentes de una proposición de archivo, o sea, para hundir ese proyecto de ley que quedó aprobado en la Cámara de Representantes. Este gobierno empieza un camino internacional y nacional por legalizar las drogas en nuestro país. Inclusive el director de la DIAN no tuvo ningún problema en poner un trino de hablar de legalizar la coca. Bueno, sí. Hablemos de la marihuana. Resulta que nos están metiendo en unos caminos que son los caminos fáciles, pero no quiere decir que sean los caminos convenientes. Legalizar la marihuana, como se ha demostrado en todos los países donde la han legalizado, aumenta el consumo de la marihuana, aumenta las personas que caen en adicciones graves con efectos sobre la salud, sobre sus familias, sobre los jóvenes, sobre su entorno. Entonces, nos meten a legalizar la marihuana en Colombia, entre otras cosas diciendo que la lucha contra las drogas es un fracaso. Resulta que en el mundo, de 193 estados, países que existen, solamente 5 han legalizado la marihuana. En Estados Unidos sigue estando prohibida a nivel federal. Y en los estados, de 50 estados que tiene Estados Unidos, 16, 18 la han legalizado. O sea que es falso que la marihuana se esté legalizando en el mundo. La gran mayoría de países la tienen prohibida. ¿Por qué será que países como Alemania, Francia, España, potencias mundiales que tienen cantidades de mayores recursos que nosotros para la salud, para la prevención desde la educación del consumo de la marihuana y otras drogas, ¿por qué esas potencias no la legalizan? Pues no la legalizan porque eso es incontrolable, porque esto afecta la salud pública y pone en peligro la seguridad nacional. Entonces aquí nos están echando un cuentazo, porque lastimosamente el Estado colombiano no logra enfrentar con contundencia el narcotráfico. Y no lo logra es porque tenemos unos presidentes que han sido tolerantes con el narcotráfico, y el que está hoy, el de Gustavo Petro, es el peor de todos, y otros que sí lo han enfrentado con fuerza. Si estudiamos cómo es el crecimiento de los cultivos de coca en los últimos 40 años, nos damos cuenta que en unos gobiernos ha disminuido, por ejemplo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que los pusieron contra la pared a los narcotraficantes, que inclusive como eran guerrilleros también, decidieron ver cómo lograban desmovilizarse, pero es porque el Estado sí triunfó en su debilitamiento como narcotraficantes. Pero en otros gobiernos les han dejado crecer, como fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde con tal proceso de paz se les permitió aumentar sus cultivos de coca, y eso ha corrompido a la policía y ha generado unos daños muy grandes en la violencia de nuestro país. Representante Cristian García Albure, 20 segunditos para redondear ya esta conversación. ¿Cree que como van las cosas y con la planadora que existe en el Congreso de la República, se legalizará? ¿Seremos el 6º país en legalizar la marihuana? Pues ya pasó primer debate en Cámara, segundo debate en Cámara, tiene que ir a Senado, después volver a la Cámara y después volver al Senado, porque es una reforma a nuestra Constitución. Entonces son 8 debates. Yo espero que no sea aprobado, y para eso no solamente necesitamos de que los congresistas revisen sus posiciones políticas, necesitamos que las familias colombianas salgan a rechazar esto, a expresarse. Este gobierno tiene una coalición muy grande, prácticamente toda la Cámara y el Senado los tienen ya arropados en una coalición de gobierno. Si no hay la presión social externa sobre el Congreso, pues este y muchos otros proyectos negativos para el país se van a aprobar. Centro Democrático está haciendo una oposición constructiva, pero somos apenas el 10% de los congresistas. Sí, señor. Cristian García Albure, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, qué rico que ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar con Sinergia Informativa. No, Roger, a usted por invitarme. Defendamos nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra democracia. Acá estaremos en la Cámara de Representantes trabajando por todos los colombianos. Muchas gracias. A usted, señor. Hacemos un corte para mensajes, ya regresamos.
Bueno, y terminemos felicitando hoy al área del Valle de Aburrá, a la que según la agencia, o mejor la agencia internacional calificadora de riesgos Fitch Rating, le asignó 2 de sus máximas calificaciones crediticias de largo y corto plazo con perspectiva estable. Juan David Palacio Cardona. Nuestro plan de gestión futuro sostenible 2020-2023 a la fecha tiene más de un 80% de cumplimiento cuando deberíamos estar al 31 de diciembre del 2022 con un 75%. Hoy, sin finalizar este año, hemos cumplido más de un 80%, superando la expectativa de lo que técnicamente se debe haber ejecutado. Esto se debe gracias también a la capacidad financiera y técnica de esta entidad, reconociendo que nuevamente durante el año 2022 la calificadora Fitch Rating logra otorgar la calificación AAA+, la máxima que puede otorgarse en términos colombianos. En ese sentido, seguimos avanzando para la consolidación de nuestro plan de gestión al 31 de diciembre del 2023 en un 100% para construir un futuro sostenible. Felicitaciones al área metropolitana del Valle de Aburrá y a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas de Sinergia Informativa. Muchas gracias. Chao.